disolver temporalmente el Congreso de la República. Lo único que se conoce es una partida de nacimiento, la número 346. En su molde rígido de fórmulas legales, este documento cuenta una breve historia. El nacimiento de un niño, ocurrido un viernes en la madrugada. El lugar se llama Hacienda Carrera, en el campo de Surco. Ha circulado de fuente desconocida una descripción sumarísima de la casa en que nació. El piso era de tierra y los muros de adobe. No había calle. La puerta no tenía número, probablemente era la parcela que trabajaba el padre. Él tenía 39 años, se llamaba Alberto y dijo ser agricultor. La madre tenía 25 años, se llamaba Mutsue y trabajaba en su casa. Fue el 28 de julio de 1938 a la 1:20 de la mañana que nació Alberto Fujimori. La hacienda Carrera no ha sido localizada. Es probable que se trate de la hacienda Calera, ubicada también en el Valle de Surco. Podría tratarse de un simple error de pronunciación al momento de sentar el acta. Durante la colonia, la Calera era una de las tantas propiedades de los jesuitas. Nacido un 28 de julio, aunque según la partida de bautismo habría nacido el 4 de agosto de 1938. 6 días después del alumbramiento acudió a la municipalidad de Miraflores con un testigo peruano y otro japonés. Bernardo Maita era un albañil que vivía en Elías Aguirre 351 y Oishi Kishimoto, un peluquero de la avenida La Paz 255. Así quedó registrado ante el Estado peruano Alberto Fujimori, bajo la palabra de un peruano y un japonés, un albañil y un peluquero. El 7 de diciembre de 1941, Japón y Estados Unidos entran a la guerra. Empieza la pelea del siglo. La paciencia de Japón ha estallado. En los días siguientes el mundo empezó a comprender lo que había sucedido. Era difícil de creer, la sorpresa, lo simultáneo, lo premeditado. Nubes de querosén sobre un lugar llamado Pearl Harbor llegan en 2 oleadas. Hunden 18 barcos de guerra, destruyen en tierra 188 aviones, bombardean 5 instalaciones militares. A la misma hora, a miles de kilómetros de distancia, atacaron las Filipinas, Hong Kong, Guam, Singapur. En una mañana los japoneses se apoderaron de una buena tajada del mundo. Al terminar el día, los altoparlantes de Tokio interrumpieron su transmisión habitual con las sacras notas del Kimigayo, el himno del imperio. Las multitudes se detuvieron fervorosas y expectantes. Sabían que, cuando el himno sonaba, algo importante había ocurrido. Luego una voz emocionada proclamó la noticia. La victoria del Pacífico había tardado 3 horas en lograrse. El embajador Norwet solicitaba una entrevista urgente con el presidente Prado. A Norwet lo único que le importaba en esos momentos eran los japoneses que seguían libres en Lima. Tuvo que tocar ese punto con Prado. La palabra seguridad sonaba terriblemente inquietante en boca de un norteamericano herido. El peligro japonés, decía Norwet. De inmediato se decidió que la tropa ocuparía desde ese momento el aeropuerto de Limatambo, que como se sabía estaba rodeado sospechosamente por huertas de japoneses. Lo segundo sería golpear donde más dolía. Se preparó un decreto sumario que estuvo listo a primera hora del lunes, antes de que los bancos abrieran al público. Las cuentas de los ciudadanos japoneses quedaban desde ese momento congeladas. El lunes, el presidente reunió de emergencia al gabinete. El ministro Garrido Leque informó que la vigilancia había comenzado. En eso trabajaba su gente. Se prohibieron las reuniones de más de 3 japoneses. Se cerraron los diarios nipones. Se enviaron inspectores a los colegios de la colonia. El primer cerco fue tendido. Alguien describió la situación como 6 millones contra 17.000 japoneses. En 1942, la familia pasó a ocupar lo que sería su casa durante la siguiente década. Avenida Grau 526, Interior 4, La Victoria. La mudanza a la avenida Grau coincidió con el año negro de 1942. La guía Lascano de ese año registra a un tal Fujimori Nabichi, taller vulcanizador, Grau 493. Pudo tratarse de un error de imprenta, aunque esa era la clase de recurso que los perseguidos comenzaron a utilizar para burlar las listas negras. En mayo de 1943, a los 4 años y 9 meses de edad, fue bautizado en la parroquia de Santana, junto a sus 3 hermanos, Juana, Rosa y Pedro. En este punto, la familia tampoco se diferenciaba de la mayoría de la colonia de inmigrantes. Los japoneses típicos rápidamente se acomodaron a la Iglesia Católica Romana, lo que era una de las pruebas más evidentes de su peruanización.
Durante los años de la persecución, época en que se realizó el cuádruple bautizo, la relación de la colonia con la iglesia tomó un cariz de búsqueda de protección. Este paso era de los más determinantes hacia la integración con el mundo occidental. Sus padrinos se llamaron Alejandro Peñaranda y Angélica Peñaranda de Quintana. El bautizo en la parroquia de Santa Ana fue una señal de que el ingreso al colegio Nuestra Señora de la Merced quedaba expedito. No se conoce la razón que obligó a un nuevo cambio, pero el niño no permaneció en el colegio de los padres mercenarios de la calle Filipinas. En 1948 quedó matriculado en la Escuela Fiscal número 405, República de Bolivia, en la calle La Rectora, Barrios Altos, donde terminó la instrucción primaria. Alberto ingresó en su nueva escuela a estudiar tercero de primaria y permaneció allí 4 años, puesto que en esa época la educación inicial comprendía hasta el 6º grado. Formó en un salón de 30 niños, hijos de empleados, obreros, pequeños comerciantes, todos vecinos de la zona. En julio de 1945 cumplió 7 años. Una semana después ocurrió el bombardeo de Hiroshima. La bomba explosionó un lunes en la mañana. Es difícil imaginar lo que ocurrió en Hiroshima. La evaporación de seres vivos no es una experiencia comprensible. Churchill habló de un brillo. Cuando llegaron las primeras escuadrillas de rescate quedaron muy impresionados por la carbonización instantánea de las personas. Radio Tokio no dijo una palabra hasta 36 horas después, cuando aceptó los hechos. Transmitió la confusión del momento. Sostenían que fueron varias bombas, pues no podían creer que una sola fuera capaz de producir tanto daño. El 25 de abril de 1952 fue un día señalado en el patio central. Hasta ahora hay una placa allí que lo recuerda. Fue el estreno del nuevo local, la primera vez que todo el colegio formó en ese lugar, que en adelante en el lenguaje oficial se llamaría Patio de Honor. Incidentalmente ocurrió otro hecho que pasaba desapercibido en uno de los 11 salones del primer año de media. Formaba el nuevo alumno, Fujimori Alberto. El muchacho de 13 años ingresaba en ese momento a un sistema institucional que sería una experiencia importante en el país. No debió ser un día fácil para el alumno nuevo que no conocía a nadie. Cuando entró al colegio era un chico retraído, torpe para los ejercicios físicos y extremadamente dedicado a los estudios. Jamás tuvo dificultades de rendimiento, al contrario, pronto se hizo fama de ser muy capaz, pero en la relación con los demás y en el deporte, la otra forma de convivencia, era sumamente incompetente. Alberto Fujimori sostenía una relación distante con los demás. Las diferencias culturales y su parquedad, que era su rasgo personal más saltante, reforzaban ese aislamiento. Es difícil precisar el grado de discriminación que pudo haber sentido en esa época de su vida. Alfonso Ugarte podía ser más igualitaria y variada. El salón de clases reunía una variedad enorme. Había cholos de la costa y de la sierra, zambos, chinos, hijos de bodegueros y blancos de varios matices, hijos de judíos, italianos o de familias decentes pero arruinadas. Naturalmente el colegio tampoco era una isla, y los muchachos tendían a reproducir el mundo en el que vivían, donde había racismo latente y discriminación abierta. Fujimori Alberto, al contrario, ni siquiera salía en los recreos. Los juegos de pelota, saltos y carreras no eran para él. Era definitivamente intelectual. Si todo lo anterior fallaba, estaba dispuesto a defenderse con los puños. Y lo más importante, los demás lo sabían. En la generación de 1956, todos creían en un lema: quien estudia triunfa. Un consejo de los maestros, una regla de oro, el nombre de un sintonizado concurso radial todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde, por gentil cortesía de Betún Nugget, Brillantina Glostora y Chiclets Adams. Radio Lima presenta Quien estudia triunfa, programa escolar de preguntas y respuestas que fomentan los hábitos de estudio y la sana competencia de nuestra juventud. Dirige y conduce el profesor César Chavarrineira. Alberto Fujimori concursó en Quien estudia triunfa y le fue mal. De este alumno, que siempre fue el primero de la promoción, la excelencia rutinaria de todos los años, era alguien que nunca falla, a quien los profesores preguntan solo al final, cuando nadie en la clase sabía. Ese era Alberto Fujimori. Parecía el candidato perfecto para concursar en Quien estudia triunfa, pero no fue así. Quedó semifinalista con otro compañero del salón, César Polo. La última rueda decidiría. Alberto debió absolver una pregunta de música. Ya nadie recuerda con exactitud cuál fue la pregunta, apenas algo sobre las escalas musicales. Recuerdan sí
que Fujimori Alberto falló y Polo César dio en el blanco, pero como diría el profesor Chavarrineira, lo importante después de todo es estudiar. Los apodos definitivamente no iban con él. En la época en que sufría el acné era más fácil que se los colgaran. También fue inevitable que le llamaran Chino, pero el apodo más personalizado y que lo ha seguido a lo largo de su vida ha sido el de Fuji. La edad agraria de Alberto Fujimori comenzó en marzo de 1957. Ingresó a la Universidad Agraria La Molina. Ese mes, alrededor de un centenar de ingresantes se reunió por primera vez en el aula Portocarrero del campus de La Molina para recibir la lección inaugural. Esa primera clase lo dictó el profesor de matemáticas Jorge Quirós, quien parecía inicialmente muy serio e intimidante, aunque luego se reveló como todo lo contrario. «Mucho cuidado conmigo, que yo soy muy macho», les dijo al notar los primeros murmullos de desorden en la clase. Alguien lo bautizó como el Machazo Quirós. Resultó un profesor amistoso y humorista. Al final de la carrera escogieron su nombre y la promoción, que egresó en 1961, se llamó Jorge Quirós Rivas.